Estimados estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada vamos a entender lo que es el diseño de cunetas, pozos y contrafosos con respecto al drenaje longitudinal. Entonces, las cunetas se deben proyectar tal que puedan evacuar el caudal de forma longitudinal al eje de la calzada, tal que en la plataforma no se presente una lámina de agua, para proteger la integridad estructural de la obra y para que la circulación de vehículos no tenga inconvenientes. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de cuneta triangular. También pueden existir cunetas rectangulares, en este caso de hormigón, también triangular de hormigón, similar a la que tenemos en la imagen superior. También podemos tener un perfil trapezoidal. Va a depender de cuánta agua tengo que drenar el diseño que voy a realizar. Acá tenemos otro ejemplo, donde tenemos, según el manual de carreteras, la sección mínima especial en el caso de terrenos de alta montaña, donde podemos ver que aquí se utiliza un perfil trapezoidal. También puede haber un perfil triangular, donde aquí tenemos una cierta inclinación en este costado. Y también podemos tener un perfil similar al triangular, pero con una extensión acá de ancho VC que lo transforma en un perfil trapezoidal. Entonces, ¿cómo se diseña? Se utiliza la fórmula de Manning para diseño. Si estamos utilizando la fórmula de Manning, quiere decir que estamos asumiendo un flujo uniforme. Este también es un supuesto. Entonces, asumiendo que tenemos un flujo uniforme, utilizamos la ecuación de Manning, ya que estamos con escurrimiento libre, y vamos a tener dos opciones. O se reviste la cuneta, en este caso va a haber un mayor costo, o no. Entonces, las pendientes mínimas absolutas para las cunetas, las pendientes longitudinales tienen que ser 0,25 y 0,12 para cunetas sin revestir y revestidas. Pero estos son los mínimos absolutos. Idealmente, las pendientes longitudinales tienen que tener un valor mínimo de 0,5 a 0, de 0,5 para cunetas sin revestir y 0,25 para cunetas revestidas. Esto para asegurar la capacidad hidráulica de dichas obras. También la velocidad mínima de diseño aconsejable es de 0,25 metros por segundo para reducir la sedimentación y con eso producir un autolavado. Es decir, con esta velocidad el flujo naturalmente va a transportar los sedimentos. Además, tenemos que considerar que la velocidad máxima admisible no debe superar cierto valor para evitar la erosión, y ella se obtiene de las siguientes tablas, también obtenidas desde el manual de carreteras. Por ejemplo, para contrafosos y cunetas revestidas, tenemos que, dependiendo del tipo de revestimiento, vamos a tener una máxima velocidad admisible. Y aquí tenemos las velocidades máximas admisibles para en canales no revestidos. Podemos ver de que son menores a las cunetas y contrafosos revestidos, ya que al tener el material natural del terreno, vamos a tener el terreno va a estar más susceptible a la erosión. Además, dependiendo de la velocidad de proyecto corresponde a la velocidad de los vehículos, como podemos ver acá. La inclinación máxima del talud interior de la cuneta debe respetar los siguientes valores de esta tabla. Tiene que respetar, bueno, como se ve acá, mientras la carretera considera un mayor tráfico vehicular o de mayor importancia, por ejemplo, para carreteras donde la velocidad de proyecto es 120 km por hora, vamos a tener inclinaciones máximas de 1:4, por ejemplo. Las cunetas triangulares, que son las más comunes, pueden ser simples o compuestas. En este caso, simple se refiere a que tenemos solamente una inclinación en este costado, y en el caso de las cunetas compuestas, para poder aumentar la capacidad hidráulica, se realizan con una doble inclinación. O sea, en vez de realizar esta cuneta que ven acá, o sea, en vez de tener este caso, que sería una cuneta simple, se realiza una segunda pendiente para poder aumentar eh, el área de la sección para poder evacuar un mayor caudal. Entonces, una cosa importante es que si el tránsito de peatones es una variable importante a considerar, se debe limitar el ancho superficial
para que el cruce de peatones sea posible. Este ancho no puede ser muy elevado, ya que si no las personas no podrían cruzar la calle. Las cunetas también pueden tener otras formas, como se mencionó y se mostró en las diapositivas anteriores, y el perfil elegido debe ser con criterio en caso de que haya cruce de peatones. Para el caso de fosos y contrafosos, recordemos, los fosos son estas estructuras de diseño que se ubican aguas abajo del nivel donde se ubica la plataforma, y los contrafosos aguas arriba. Los contrafosos permiten el agua que, si tenemos un área portante más o menos en este sector, permiten que el agua sea evacuada por estos contrafosos de manera controlada y que no sobrecargue la cuneta que se ubica en este sector. Entonces, los fosos, como se mencionó anteriormente, son los canales laterales que van a conducir el caudal que precipita sobre la carretera, o también sobre el terreno adyacente. En este caso acá tenemos la carretera, y acá tenemos el talud del terraplén. Este sería el terreno adyacente. Y el método de diseño es lo mismo que se utiliza para las cunetas. Se determina el área portante, se determina el caudal de diseño, podemos utilizar la fórmula racional, y el canal se diseña utilizando la ecuación de Manning. Para el caso de contrafosos, también se conocen como canales de coronación. Estos canales se ubican por encima de la cota del terreno. Se disponen para evitar que la erosione el talud, además de para controlar el flujo hidráulico, también se ubican para poder evitar la erosión en este talud, ya que aguas abajo de este talud se va a encontrar la plataforma vial. Entonces con ello evitamos que se produzcan derrumbes por infiltración. El diseño hidráulico es similar a las cunetas. Se calcula el área portante, se calcula el caudal, y con ello, con la fórmula de Manning, se diseña la capacidad hidráulica. La diferencia es que si las pendientes son muy grandes, va a ser necesario incluir disipadores de energía en las bajadas. Los contrafosos necesitan un mecanismo para poder descargar esta agua hacia una menor cota, y para ello se construyen cada ciertos metros estructuras que se conocen como bajadas de agua, como la que pueden ver en la figura. O sea, acá arriba tenemos el contrafoso y el agua es evacuada en esta bajada. Si la pendiente es muy pronunciada, va a ser necesario construir algún mecanismo de disipación de energía para poder evitar la erosión y los daños en la estructura. Vamos a realizar ahora un ejercicio. Para el caso del ejemplo anterior, y por ejemplo anterior me refiero al problema de la clase 1701, donde utilizamos el método racional. Vamos a utilizar que para ese ejemplo, ahora asumimos que el caudal que sale de esa área debe ser conducido por una cuneta, idealmente triangular, simple como la que se muestra acá en la figura. Supongamos que el camino que se ubica en una zona urbana donde la velocidad máxima es de 50 km por hora. La cuneta está revestida de hormigón, es decir, un coeficiente de Manning de 0,013, y la pendiente longitudinal de la cuneta es 0,004. Por longitudinal se entiende la pendiente que va perpendicular aquí a la diapositiva. Es la pendiente que iría en la fórmula de Manning. Y el talud interior de la cuneta es de 1s2, es decir, 1 en vertical y 2 horizontal. Verifiquemos si es que esta configuración cumple con los requisitos de diseño, considerando de que por razones topográficas este ancho no puede ser mayor a 1 metro, tiene que ser menor a 1 metro. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Primero, vamos a utilizar la ecuación de Manning, así que vamos a hablar en términos de altura normal. Tenemos la geometría, sabemos que esta es la altura normal. Dado que esta es una pendiente de 1s2, tenemos que el ancho superficial es 2 veces la altura normal. Con ello podemos calcular el área de este triángulo. Simplemente base por altura dividido 2. Nos da un valor de hn al cuadrado. Tenemos el perímetro mojado, esto es este sector de acá. Lo calculamos y nos da este valor, hn por 1 más raíz cuadrada de 5. Tenemos el caudal, este lo obtuvimos en el ejercicio anterior, la clase 1701. Tenemos el coeficiente del hormigón y la pendiente. Y ya vemos que cumple con el requisito de pendiente. Es 0,4, es mayor al mínimo requerido. Entonces, con la fórmula de Manning, reemplazamos simplemente y podemos despejar nuestro hn. Aquí en este ejercicio en particular, se puede despejar de manera analítica. No es necesario resolverlo
de manera numérica. Para este caso en particular, podemos despejar HN directamente. Despejamos y nos da un valor de 0,374 metros. Entonces, con ello, reemplazamos en el ancho superficial y nos da que el ancho superficial es de 0,748, que cumple con el requisito de que tiene que ser menor a 1 metro. Verificamos ahora con la velocidad de autolavado y la velocidad de erosión y podemos ver de que la velocidad del flujo es de 1,15 metros por segundo, cumple con ambos casos, es mayor a 0,25, es decir, tenemos condición de autolavado, los sedimentos se van a transportar con el flujo, y la velocidad no es muy alta, es menor es menor al valor umbral de 4,5 metros por segundo para el caso de cunetas revestidas de hormigón. Y además, tenemos que la velocidad de proyecto es de 50 kilómetros por hora, por lo tanto, cumple con el requisito del talud. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? La vamos a ver en nuestra clase sincrónica y por el momento dejamos la clase hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.